Buenas noches para todos y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez y la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana les da una cordial bienvenida a su diplomado Fe y Política. Recuerden que estamos haciendo en nuestro segundo módulo un acercamiento a diferentes temas. El espacio de la política es el nombre de este segundo capítulo. Entre los temas que hemos ido trabajando está la política como dimensión de la vida humana, el cristiano en la política, el tema del martes que estuvimos trabajando autoridad, poder para servir, desde una experiencia allí desde Buenos Aires, desde Argentina. Y hoy vamos a estar acercándonos a un tema también clave en este recorrido que estamos haciendo y es construir democracia en la vida cotidiana. Hoy vamos a estar acercándonos a ese tema tan importante que es el de construir democracia desde la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Nos acompaña hoy el doctor Miguel Niño. Él es abogado de profesión, estudioso del derecho laboral y el derecho penal. Fue juez, profesor universitario y decano en las facultades de Derecho en la Universidad de La Sabana y en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente representante del Movimiento Político de Unidad y también es muy estudioso y aplica el derecho social comunitario. Vamos, bienvenida al doctor Miguel, gracias por acompañarnos. Sabemos de sus responsabilidades, sus compromisos, pero hoy ha querido estar aquí con nosotros, acompañándonos y seguramente nos va a acompañar un buen tiempo. Yo les decía a ustedes que hoy iniciamos esta parte práctica, ¿sí? Vamos a iniciar con un ejercicio que nos va a proponer hoy el doctor Niño, que hagamos en nuestras comunidades, que hagamos con nuestros equipos, con nuestros grupos de trabajo. Entonces, bienvenido doctor y gracias, lo escuchamos entonces en esta noche. Gracias nuevamente por acompañarnos y por compartir toda su experiencia, todo su conocimiento en todo este trabajo que usted viene desarrollando con las comunidades. Gracias, profesor Miguel Ricardo. Agradezco el poder participar en compañía de estas extraordinarias personas que han sido convocadas a este diplomado tan interesante. Saludo a todas y a todos y a través de lo que yo puedo comunicarles y enseñarles, llevar el tema de la política a la práctica, comprender el significado de democracia y explicarles a través de eh, presentarles a ustedes una propuesta práctica, un ejercicio político práctico. Lo primero que tengo que decir es que me gustaría que estuvieran las cámaras abiertas, porque a mí me gusta entender y comprender con quién me estoy relacionando. Eh, Aprendí en el derecho que para mí, más que la palabra sujeto, individuo, eh, lo que para mí significa y valoro es el significado de persona. La persona es el sujeto de los derechos y persona significa relación. Por eso a mí me gusta ver con qué personas me estoy comunicando para superar el concepto de individuo y pasar al significado de lo relacional, del otro con el cual me estoy comunicando y entendiendo. Entonces me encanta poderlos ver, sentirnos como en familia, una comunicación cercana de lo que voy a ir explicando, de esa propuesta práctica, de esa propuesta que les quiero traer y que la voy construyendo y la voy a presentar a través de unas pequeñas diapositivas que nos van llevando a la propuesta que les traigo. Les voy a compartir la pantalla para poderlas eh, a ver si lo logro aquí. Me dicen si las logran ver. Sí, sí, señor. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ampliarlas por aquí un poquito. Hay una ventana emergente, listo ya.
cerrar la ventana y darle, Bueno, ok, ahí las podemos ver. bueno, ¿cómo llego a la propuesta? Lo primero que tengo que decir es que, digamos que pertenezco al movimiento político por la unidad. Este es un movimiento que nace por allá en el año 96, en una reunión que tuvo la persona que conformó y que sintió un carisma, que se llama Chiara Lubick, que se encontraba con un grupo de políticos por allá en Nápoles, Italia, y notaba que entre ellos había tensiones y que no comprendía por qué esas tensiones entre unos y otros. Y entonces les propuso que por qué no buscaban una forma de entender la política, buscando lo que es común para resolver los problemas de una comunidad. Tienen que, aunque pertenezcan a distintos partidos o formas de pensamiento, les propuso que buscaran resolver las necesidades fundamentales de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad. Y así lograrían entonces llegar a acuerdos que construyeran y propusieran las soluciones y necesidades de esos pueblos. Así se fue creando el movimiento que hoy está en 85 países en todos los continentes. Y es un movimiento que se articula a la sociedad. Es una forma de expresar la política no solo con las palabras, sino con las acciones. Y su elemento fundamental, el principio central que lo rige, es la fraternidad universal. Sabemos que el tríptico, igualdad, libertad y fraternidad, fue presentado en la Revolución Francesa. Fue presentado, pero es de origen cristiano, desde los orígenes, ¿no? La forma como Jesús entendía a los apóstoles como hermanos. Entonces, después queda como en la dimensión cristiana y poco a poco se fue trasladando al ámbito político, fundamentalmente a través de ese grito revolucionario en Francia, que pregona los tres principios, el trípode de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que logran realizarse o coger camino en distintas constituciones del mundo, la libertad y la igualdad, pero la fraternidad queda como un principio olvidado. Era muy difícil entender y reconocer al otro como hermano. Entonces, como sabemos, toman dos caminos distintos. La libertad, que pues se busca y se lucha, pero que conduce al reconocimiento de un individuo, de la individualidad. Se va por el camino de la individualidad en busca de la libertad. Y la igualdad toma otro camino, otra forma de expresarse en la búsqueda de lograr la igualdad y termina generando una lucha de unos contra los otros. Cuando aparece la libertad, la fraternidad, se reconoce que la única forma, y hasta ahora se está desarrollando el principio, que todavía no ha sido acogido en todas las constituciones del mundo, salvo la del Brasil, que reconoce que la fraternidad es la única forma de poder realizar los otros dos principios. Cuando yo reconozco al otro como un hermano, lo reconozco libre y también lo reconozco igual a mí. O sea, pasa de una dimensión vertical a una dimensión horizontal del reconocimiento del otro. Por eso fraternidad y política, en la política busca construir relaciones inspiradas en la fraternidad universal. De este movimiento forman parte pues políticos, ciudadanos, hombres, jóvenes interesados en la política, que buscan construir la política desde la mirada del bien de todos, es decir, buscando lo que une y no lo que divide. El método es el diálogo, es el diálogo que siempre hemos logrado expresar, enseñar, para que se comprenda qué es dialogar. Dialogar no es solamente una comunicación del uno con el otro para controvertir ideas, sino que un elemento fundamental del diálogo es la escucha profunda y el diálogo recíproco. Son los dos requisitos del diálogo. La escucha profunda significa que yo soy capaz de ponerle atención a lo que el otro me está expresando, a lo que el otro me dice, su posición, y busco entenderlo, busco comprenderlo, lo escucho. No, y por lo tanto hago un vacío, el vacío socrático, que hablaba de mientras una vela está encendida, la otra está apagada. Es decir, comprendo y me entiendo con el otro de tal manera que puedas hacer el seguimiento de lo que me está expresando
para comprender su idea. No estoy pensando en cómo controvertirla, en cómo entrar en controversia con el otro, sino que busco es entenderlo y comprender su idea. De esa manera logramos la forma de la escucha profunda. El diálogo recíproco significa que yo me coloco en la situación del otro. Fíjense ustedes, es una práctica, es una forma de entender al otro. Me coloco en su situación, no hago un juicio a priorístico, no empiezo a enjuiciarlo por su forma de ser o su forma de caminar o su forma de pensar. Es costumbre nuestra que lo primero que se me viene a la cabeza cuando entra otro en comunicación conmigo o lo veo pasar, lo primero que me surge es la crítica hacia el otro. Ese tiene una ideología equivocada. Ese lo convierto en mi enemigo sin ni siquiera haber conversado y entendido y comprendido su situación. Eso es lo primero que nos mueve en este movimiento político por la unidad, cómo construir la unidad desde la mirada del bien de todos, buscando lo que une, comprender, despojándose de mis propias ideas, perdiéndolas para escucharlas del otro y así reconocer su aporte y valorar lo diverso que nos ayuda a completar. Mire, cuando entendemos esta idea de completud, yo no tengo la verdad total, tengo que reconocer eso. Entonces, cuando pongo algo en situación, cuando yo acudo a una comunidad, eh, que generalmente voy a las zonas rurales, y hablo con las, por ejemplo, hace poco estuve en una discusión que se presentó en un acueducto rural. Entonces, hacemos la práctica. Hay propuestas distintas de cuál es la tarifa, si se aplican multas, cómo hago para que... Y lo más importante es que el agua llegue 24 horas a todas las viviendas. Entonces, fíjese que se dispersan las discusiones y se desune la comunidad cuando lo que tendría que hacer es ver cómo escucho la idea del uno, entonces ponemos orden en la comunidad. Entonces dice, bueno, pongamos las ideas que se plantean una por una con la disposición de escuchar al otro, no de controvertirlo. Vamos a escuchar lo que dice la señora, el señor, la joven, el joven, y lo vamos sacando en claro hasta que se clarifica totalmente la idea de tal manera que pueda escribirse en un tablero o en un papel. Entonces queda clara la idea, qué es lo que propone una de las personas para resolver una situación particular que se presenta. Entonces se va colocando esa lista de ideas, se va construyendo. Ahí estoy hablando un poquito de la metodología y de lo que busca el movimiento político por la unidad. Imagínense ustedes, pues, no estoy hablando de la política tradicional, ustedes están entendiendo que no estoy hablando del político que hace negocio con la política, yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando del político que es capaz de trabajar por el bien del otro, por el bien de una comunidad. Y por eso estoy hablando de la amistad política, no de la enemistad política que muchas veces surge y en estos momentos en nuestros países y en América Latina pareciera que es la enemistad la que gobierna y no la unidad que es la que construye, es la que construye la democracia, no es la enemistad. ¿Cuántas veces uno acude y me invitan y ve uno en las mismas familias que porque el otro tiene una posición distinta a la mía, lo convierto en una persona con la cual creo una enemistad? No quiero conversar con él, no quiero conversar con mi pariente, rompo con la familia, la destruyo porque el otro tiene una forma distinta de pensar. Y entonces nosotros promovemos la amistad política, el entendimiento. Dice Aristóteles, decía que no hay un principio más importante por encima de todos que el de la amistad. Valoro al amigo, al otro, al distinto, y me hago amigo de él. Entonces, se reconoce aquí, empieza uno a entender y se pregunta uno cuál es la función que debe cumplir la política en la construcción del bien común. Y entonces ahí ustedes ya empiezan a ver con estas experiencias comunitarias cuáles son las prioridades claras desde lo local a lo nacional o a la internacional. Dice que ahí tenemos mucho que reflexionar si aplicamos esta metodología para construir el bien, no el mal, no para crear enemigos, sino para construir la amistad en todo, no el individualismo, sino la relación con el otro, comprender a la persona, al vecino,
cuando entro a la oficina, cuando voy al trabajo, cuando me subo al bus, cuando voy, todos estamos en relación las 24 horas del día. Entonces, si yo he tenido alguna discusión en mi casa, en la oficina, en el transporte, pues fíjese que estamos es con una priorización equivocada de valorar y juzgar al otro en lugar de entrar con la conciencia del reconocimiento del otro, de valorar, de saludar, de estar cerca al otro, de dar una sonrisa, un saludo al señor que vende en la esquina, no considerarlo una persona que entorpece el camino, sino ver quién es, por qué se dedica a eso, saber la causa. Entonces esto nos permite organizar, hacer formas de gobernanza más colaborativas y policéntricas. La policentría es muy interesante entenderla, y ahora les comparto un escrito de un amigo venezolano que me escribió hace un poco, eh, y entiende que la policentría es colocar a la persona en el centro. O sea, la persona es relación, la coloca en el centro y se vuelve policéntrica. La otra, ese otro distinto, entra en relación conmigo. Él habla del valor, de pronto aquí lo voy a encontrar para leerles una frasecita que me ayude a entender a dónde vamos a llegar y por qué los quiero llevar a ese punto. Él dice así, él habla de yo hablo de la policentría, yo lo considero un principio constitucional que todavía no ha llegado a las constituciones de colocar en el orden correcto una constitución. Primero es la persona, después la familia, después viene la sociedad y después aparece el Estado. En las constituciones tradicionales, lo primero que se coloca es el Estado. En cambio, lo primero que se debe aparecer en toda constitución del mundo es la persona, porque empieza a ser reconocida en su dignidad. Él dice que la mayoría de las veces él habla de la lógica poliédrica. La voy a compartir porque cuando le llega algo a mí me gusta ponerlo en común con otros, porque eso se trata del aprendizaje. Él habla de que la mayoría de las veces nos movemos sobre rieles de una lógica, voy a sintetizarlo, de una lógica lineal. Con algo de suerte se logra una doble vía, hasta lateral, ¿no? Esa lógica lineal. Pero realmente lo que debemos comprender e integrar y comprender es la lógica poliédrica, es decir, la capacidad de ver el mundo eh, en múltiples y simultáneos sentidos. Eso sí que habilitaría y quitaría del mundo muchos conflictos. Es un antídoto contra los conflictos. Se escucha con demasiada frecuencia ponerme en la perspectiva del otro. Digo, yo me pongo, pero sería más interesante ponerse en la perspectiva de los otros, de todos, del conjunto de personas involucradas en un evento. Fíjese que si aplicáramos la lógica poliédrica, esta de la policentría, entenderíamos que el otro es distinto y que eso es lo que enriquece y completa mi idea. Fíjese que el otro, cuando expone con la metodología que ella explique del diálogo y la escucha profunda, el otro lo que completa es mi idea, pero no me interesa escucharla. Yo tengo que imponer mi idea. En el ámbito político lo vemos como las discusiones en el Senado, en la Cámara, con todo esto que está pasando, que si la reforma a la salud, que si la reforma a la educación, no se ponen de acuerdo porque cada uno quiere imponer su propia idea. No quiere entender que el otro le está completando la idea. Y entonces ahí falta esa perspectiva, esa mirada policéntrica. Entonces la importancia es poner en el centro la política pública de los servicios a los más vulnerables socialmente, claro, porque ahí viene el principio de la desigualdad, que tenemos que llegar y lograr que se superen las desigualdades y que se resuelvan las necesidades esenciales de una comunidad. Consideramos que cuando la política se hace a la medida de estas personas, se hace a la medida de todos. Claro, si se resuelve la problemática de estas personas socialmente vulnerables, si vamos al barrio como se lo explicaba y nos lo hacía ver, escuché con mucha atención la exposición que hizo el padre Pepe, yo entiendo que si se va a las periferias,
y se resuelve allí los problemas sociales, pues naturalmente, si se resuelve ahí, se hace, se resuelve la de todos, se supera, porque ya nos vamos al lugar donde hay más vulnerabilidad para resolverlo allí y no quedarnos en el yo. A mí lo que me interesa es ser compadre del político de turno para que me resuelva mis problemas personales, el yo, no el tú ni el nosotros. Entonces, es necesario reconocer que existe un déficit del elemento social en la política, porque si no, no se estaría hablando de reformas sociales, y es necesario acogerlas y entenderlas. Es el elemento social el que nos debe dirigir. La cogobernanza y política de comunión es entendida ontológicamente como el todo. Ahí entramos, por eso, si resolvemos el problema de los más vulnerables, entramos al contexto del todo, de la universalidad de los derechos. Se habla de los derechos humanos universales. Se habla de la fraternidad universal. Esa universalidad significa que es de todos. La cogobernanza tiene que ver con eso de darle la vuelta a la pirámide. Fíjense que he tenido experiencias en estos días cuando los políticos van a los pueblos con el ánimo de que los reconozcan y empiezan a presentar sus programas a las comunidades, y ahora sí que lo hacen por todos lados. Cuando explican esos programas políticos, es como si ellos conocieran nuestra problemática local de esos barrios periféricos. Y resulta que eso es afectar la dignidad y el conocimiento que las personas tienen porque lo saben, porque conviven, porque viven en ese lugar y saben de sus necesidades esenciales. Tenemos el acueducto, tenemos salud, tenemos educación suficiente. Entonces llega el político a prometer o a negociar con las comunidades. Entonces ahí se presenta esto de la compraventa. En estos días estaba preguntando en una comunidad que me invitaron y no fue al final no me fue tan bien porque quise preguntar cuánto vale una alcaldía, cuánto cuesta una gobernación. Uno de ellos me dijo, no ellos, no contestaron nada, sino uno de los asistentes a la reunión política dijo, eso pasa de 5.000 millones en un municipio, en una ciudad intermedia. Entonces uno queda sorprendido de eso. La política como un negocio y no una política entendida como el todo. Hay una comunión inmanente, por eso habla del poliedro, lo uno en lo universal, lo uno en el todo es lo diverso. Y entonces cuando las personas salen a protestar en esto de las manifestaciones políticas, también me pregunto, ellos ¿qué significa participar? Para ustedes preguntarse qué significa participar. Cada uno de nosotros, ¿cómo quisieras participar? Entonces, claro, en esa experiencia que les cuento, llegó el político, pero un hombre del campo levantó la mano y le hizo una pregunta significativa a ese político que aspira a ser alcalde o a ese grupo de personas que estaban ahí en las listas de aspiración a ser concejales y alcaldes y diputados. Pero ahí estaban. Y entonces le pregunta a uno de ellos, le dice, oiga, señor, ¿usted cree que yo soy político? No le contesta. Sigue con su discurso porque tiene que echar su retadila para convencerlos de que tienen que votar por él. Y bueno, entonces vuelve y le pregunta, ¿usted considera que yo soy un político? Y no le contesta por segunda o por tercera vez. Entonces una señora levanta la mano y le dice, por favor, contéstele la pregunta. Entonces se ve obligado a decir que tal vez no es un político porque la política tiene unas características, etcétera. Lo que pasa es que esa comunidad después yo les pregunté y me dijo, ese señor no nos reconoce como seres políticos. ¿Y qué significa entonces participar? Y ahí viene la respuesta. Formar parte, o sea, yo formo parte allá de un movimiento, formo parte, tomo parte, eh, 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 tengo parte, tengo parte, ¿no? A veces uno dice tengo parte porque, fíjese, aquí viene una controversia jurídico-penal cuando el otro le ofrece algo a ese votante, que hace dinero o beneficios, se convierte en una política afectada y que se ubica dentro de una conducta ilegal.
¿Qué es lo que quieren las personas? ¿Por qué salen a pedir? Porque quieren tomar parte. Ese campesino quería era que le dijeran, yo quiero tomar parte, es la parte más alta de la participación, deseo formar parte. Por eso se abre la vuelta a la pirámide. El que está, la soberanía popular es de nosotros, de las comunidades. Por eso está reconocido en todas las constituciones del mundo. La soberanía popular es el soberano. De ahí parte los poderes. Por eso digo que en las constituciones debe estar de primero el concepto de persona, luego el de familia, luego el de sociedad y por último el Estado, que está al servicio de las personas, de las familias y de las comunidades, de la sociedad. Entonces, por eso quieren tomar parte. Esa es la novedad en el campo político. Entonces, persona es relación. Política, el arte del bien común. Hay dos definiciones que a mí me gustan sobre lo que es la política y solamente voy a tomar estas dos. El arte del bien común. Hice un escrito hace unos días para una revista y que les voy a compartir un pedacito para que entendamos ese tema. Hago la distinción entre el arte de la política y el arte mecánico. El arte quiere decir que tiene que ser aprendida, que tiene que ser entendida. Eh, no es que un día una persona se levanta y entonces dice, yo soy un político. Y entonces, como yo fui reconocido desde joven en mi pueblo, me valoran mucho, hoy he decidido que voy a lanzarme a la alcaldía de mi pueblo. Y entonces resulta que no se entiende que la política es un arte, pero es un arte del bien, es un arte para el bien común. Tiene que entender, tiene que hacer la diferencia entre lo que es el arte mecánica. Por ejemplo, el arte mecánica es la que se estudia en las universidades, el artesano, que tiene que hacerlo bien, ¿no? El artesano tiene que hacer bien. El mecánico que uno lleva el carro tiene que hacerlo bien y si no, no vuelve. Entonces, ahí, cuando se tiene las dos concepciones, la de la política como arte del bien y el arte que yo estudio, el arte del abogado, del médico, del artesano, del conductor, de todas las personas en sus distintos oficios, tienen que llegar a poseer el arte de convivir, porque es esencial para la paz. Si no se consigue ese arte de la convivencia, entonces se cae en la dispersión, en la ofensa y por lo tanto en la maldad. De esta manera estamos llamados a perecer. Si no se consigue pasar de la dispersión a la integración, al convivir, al ser la amistad política, entonces la forma de obrar con estos principios ordenadores, eh, pues si no los aplicamos, se crean falsos lazos de solidaridad que no son los que corresponden y que tenemos que construir los lazos de solidaridad y concordia. Si un médico no tiene ese arte de la política, del bien, el arte del bien, que es que la política la ejercemos todos en las distintas, cuando hacemos un acto en bien del otro, hacemos un acto político del bien. Entonces, un médico que no se aplica a resolver el problema de la salud de su paciente y entra en diálogo con él, en diálogo profundo, en diálogo de entendimiento de su situación, sino que es en 5 minutos y no llega a un diagnóstico preciso de una situación, no ejerce el arte del bien, no le interesa, porque no lo conoce, porque no lo estudia, porque no comprende que así como tiene el conocimiento que adquirió en una universidad, un ingeniero, por eso se le cae un puente a un ingeniero, porque no le interesa el bien, le interesa es negociar, obtener un beneficio para él, y entonces se caen los puentes. El asfalto ya no es el que corresponde a la ingeniería que le enseñaron, sino que hace un asfalto para que al año tenga que volverse a colocar y entonces las carreteras no funcionan, se aprovechan del bien. Fíjense ustedes cómo se necesitan los dos artes, el arte de la ética para cumplir, la ética para hacer bien las cosas y el arte de la política para comprender el sentido y significado, el sentido y significado de lo que es el bien. Amor de los amores es una definición que aporta
la doctora Kiara Lubick, poniendo el amor como centro, y los otros amores, los que he venido explicando, la educación, la vivienda, la salud. ¿Cómo se realiza ese amor si la política no es entendida como amor? Entonces, el joven no se educa, la persona no tiene salud, no tiene vivienda, no tiene la forma de resolver su problema de alimentación. Es que a uno queda sorprendido cuando le dicen que una persona no, en una sociedad en Colombia no logra resolver su problema de alimentación. Hay hambre. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta ese otro amor, porque la política no es vista como amor. Entonces, surge una definición que les dejo de democracia, que les decía antes en la concepción de yo deseo formar parte, quiero formar parte. Por eso es deliberativa relacional. Es una definición de democracia que hemos construido entre varios para llegar a esas dos palabras, democracia deliberativa relacional, que es la que se aplica en las comunidades. Entramos a deliberar sobre un problema común, pero relacional teniendo en cuenta las necesidades del otro, no la mía. No, es que yo quiero tener de primera resuelto mi problema del agua. Que resuelto mi problema, a mí no me interesa el del otro. Es relacional y delibero y me pongo en la situación del otro. Por eso comunidad quiere decir unidad en la diversidad, comunidad, común unidad. Implica pasar de una cultura adversarial a una cultura de cooperación y diálogo. Fíjense que ahí estamos dándole la vuelta a la pirámide, porque no nos quedamos en lo adversarial, en la discusión, en controvertir al otro, en discutir con el otro, en volverlo enemigo. Entonces tenemos que pasar a una cultura distinta, a una cultura de la cooperación y del diálogo. Fíjense cómo es interesante eh, cuando entendemos la política desde una dimensión de la persona porque somos hechos de la misma sustancia. Mira, aquí es que fíjese usted, no, es que yo soy de otra sustancia. ¿Cuál sustancia si no es la misma? Del mismo barro fuimos hechos todos, la sustancia humana. Aquí no interesa el color de la otra persona, es que somos de la misma sustancia. Por eso la fraternidad nos ayuda a entender y a sentirnos como hermanos. Creamos un centro de estudios e investigación para estudiar la política, que ustedes también lo pueden conformar, Centro de Estudios e Investigación Política, para entender, para esto que les estoy diciendo, conclusiones a las que estamos llegando en este Centro de Estudios e Investigación. Y creamos una corporación que se llama Reconocimiento y Concordia, tiene las dos palabras. Entonces, entrando al meollo, el arte de amar en política. Resulta que nos pusimos a pensar eh, en cómo sería el arte de amar en política. El arte de amar fue también construido y elaborado por la doctora Kiara Lubick en el movimiento de los focolares y la hemos aplicado en uno de los ámbitos, en uno de los amores, en uno de los amores. ¿En cuál amor? El de la educación. Y un grupo de personas se fueron hace 50 años a un barrio que se llama La Merced en Bogotá, conocido como Los Chircales, donde se hacían los ladrillos que tanto aportaron a la construcción de Bogotá en tantos lugares, ahí en el sur, Los Chircales. Hoy se puede ir en Transmilenio y gasta uno media hora en ir desde el norte de Bogotá hasta este barrio. Antes, hace 50 años, tocaba caminar por las calles embarradas para llegar a este barrio. Y allí se aplicó hace 15. Entonces el primer momento fue amar a esas personas que tenían desconfianza, donde los niños cargaban los ladrillos, amasaban el barro. Y una de estas personas, una profesora, se sentó junto a otra y se puso a hacer ladrillos con ella. Es decir, se hizo uno con ella, se hizo uno con ella, e hizo ladrillos con ella, y así duró 15 días hasta que dijeron, en usted creo, se ganó la confianza, confiar en el otro, fue capaz de confiar, y así nació un movimiento allí que lleva 50 años, y hace 15 se decidió a aplicar el arte de amar en la educación. Entonces, el verdadero arte de amar brota del Evangelio, claro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero no puede ser predicado. Hay que pasar de la prédica a la acción, como lo explicaba ayer el padre. Ponerlo en práctica es el primer paso para desencadenar una revolución pacífica que lo cambia todo. Es que la fraternidad cambia todo.
Cuando yo veo al otro como hermano y lo veo de mi misma sustancia, no lo veo vertical, lo veo policéntricamente. Está a mi lado, al lado y lado, me codeo con él, en el bus, en la oficina, en la casa. Yo no puedo entrar en discusión con mi esposa y mis hijos porque no estoy siendo el educador fraterno que debo ser. Entro en discusión. Es un arte de fuertes exigencias, no es fácil, ¿no? Amar a todos, y ahí están los pasos para el arte de amar. Es decir, amar a todos sin distinción. En este barrio La Merced se hace un dado. El dado tiene 6 caras y se coloca en cada cara del dado estos 6 pasos. Amar a todos, dar el primer paso, considerar al otro como uno mismo, amar de modo concreto, hacerme uno con los demás. O se va colocando ver a Jesús en cada persona. Cuando es vivido por varias personas, trae el amor recíproco, la perla del Evangelio, el mandamiento nuevo que construye la unidad. Dice que eso está ahí, está ahí. Nosotros también, a base de una enseñanza, tratamos de vivir una frase del Evangelio cada mes, una frase, para ponerlo en práctica. Que eso construye la unidad, amar de modo concreto, hacerse uno con los demás, que el otro se sienta reconocido, sea como sea. Ustedes vieran que en ese barrio, al principio conquistarlo, hace 15 años les decía, se aplicó el arte de amar en la educación. Hoy, después de tantos años, llegaban 5 6, hoy llegan 120 diarios, 120 jóvenes, desde los 4 hasta los 18 años, e incluso adultos, y entienden porque se practica, hay todo un currículo y unas guías ya de formación para los niños y jóvenes y se aplican, ellos lo viven con una metodología pedagógica. Lo que nosotros queremos es que este enfoque social de la pedagogía, del arte de amar, que tiene un efecto social, que ha transformado al barrio de la Merced. Los que están aquí de Bogotá, de tantos lugares del país, los que estén en Bogotá y quieran conocer ese barrio, hoy pueden ir. Yo les puedo organizar una reunión para que puedan ir al barrio y conocer la experiencia que allá se vive de lo que significa el arte de amar. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿y cómo sería aplicado eso del arte de amar en la política? Y entonces, este año, a partir del mes de mayo, eh, convoqué a varias personas, llegaron 35 para hablar de este tema, de este Centro de Estudio de Investigación Política y aplicar el arte de amar, la escuela del arte de amar en la política. Entonces, ¿qué queremos con ello? Un objetivo general, construir unidad de pensamiento profundo sobre el significado y sentido de la política como arte del bien común, amor de los amores. Eso es lo que proponemos y lo estuvimos desarrollando a través de varias guías que aquí están. No las vamos a trabajar hoy, pero sí fuimos construyendo unas guías con unas metodología que ahora les explico. El arte de amar se llamó la primera, la segunda, el amor síntesis de todas las palabras. Es bonito denominar ese título de su significado. Ustedes me dirán si están de acuerdo que el amor sintetiza todas las palabras. Yo creo que es la síntesis de todo. Piénsenlo y verá. El amor síntesis de todas las palabras. Ahí cambia el lenguaje, cambia la forma de comunicarme con el otro, con entenderlo, con saludarlo, con reírle. Es decir, cambiaría todo si nos viéramos en esa dimensión policéntrica, poliédrica. Amar primero, la iniciativa política. La política y el enemigo, hicimos otra guía. Amor recíproco, la relación política y la unidad en la política. En este diplomado solamente vamos a trabajar la guía número 6. Voy a salir para volver a entrar y mostrarles la guía 6. Entonces ya podremos ahí explicárselas con detalle voy a volver a entrar y les presento la guía número 6. Aquí estamos. Me dicen cuando la vean, por favor. ¿La logran ver? ¿Me indican? Todavía no está, no está abriendo, No, tocarle para el que abra. correo, se ven los correos.
Sí, ahí Ah, está la entonces, guía, pero está cerrada, la 6. Tocarle clic sobre la entonces, 6. entonces vamos a ver qué pasa. Si me falta aquí aquí tal vez. Ahí ya la ven, No, señor. tampoco. No, está abierto la unidad donde lo tiene guardado, pero hay que darle clic sobre la 6. Ya vamos a ver qué Doble, logro. doble clic para que la abra porque está cerrada. Ah, entonces tengo que volver atrás porque entonces no le di. A ver, a ver si voy a volver aquí. Tiene que salir y volver a entrar para que lo... Sí, veo que me toca volver a entrar. A ver, Ok, si volver. volver a entrar, entonces la flechita verde Sí, y vuelve y entra para que... ya sé qué es lo que pasa. No, ya sé qué fue lo que pasa. Tiene que darle clic sobre la flechita o que no... Ahí está, ahí, sobre esa darle clic. Ahí la está abriendo. Ahí ya la logran ver o todavía no. No, no, que está abriendo. Ahí está, muestra que está abriendo. Vamos a ver si logro y si no le pido aquí ayuda. A ver, volví atrás. Ay, no, que la guía no me sale, no me sube. ¿Por qué? A ver, aquí. A ver, aquí tengo que subir una guía que está aquí. Chat. Es la 6, la guía 6. Ahí estaba, pero no abre. Ok. Ahí abrió. No, tiene que darle para que abra. No, espera. ¿Estás compartiendo? Una guía aquí. Ok, si quiere yo la abro, doctor, que yo la tengo acá. Bueno, tiene la onda. Sí, ok. Ya la voy a abrir entonces. Vamos a buscar aquí la guía 6. Ok, me dicen si ahí ya la ven. Ya se puede mirar, doctor. Muchas gracias. Bueno, Ahí ya se ve. entonces te expliqué un poquito sobre el movimiento político de por la unidad, que está ahí en el encabezado. Eh, eh, la guía número 6, la unidad en la política, es lo que nos proponemos a través de este Centro de Estudios e Investigación Política. ¿A quién está dirigido? A integrantes e interesados del movimiento de la unidad. Es decir, ¿quiénes están y forman parte del movimiento de la unidad? Pues esa es una pregunta que siempre nos hacemos en esto que les he explicado de la búsqueda de la relación con el otro para construir unidad. O sea que podríamos decir que todos estamos interesados en formar parte de este movimiento de la unidad. El tema, el arte de amar visto en clave política y aplicados a los mundos de humanidad nueva. ¿Qué quiere decir esto de aplicados a los mundos de humanidad nueva? Eh, También en el movimiento se creó un movimiento que se llama Movimiento de Humanidad Nueva, que está en todo el país, dijéramos en varias de las ciudades principales, y también los puedo relacionar con las personas que están en esos lugares. En Cartagena se creó hace poco, en el eje cafetero está en Armenia, en Boyacá está en Duitama, en casi todos los lugares, en el Cauca, tenemos una representación. Entonces es fácil llegar a relacionarnos con personas que promueven este movimiento y cuya naturaleza es una ramificación que busca de este movimiento de la unidad, que busca incidir en la sociedad civil. Se rige por unos estatutos específicos que tiene, pero lo que quiere es llegar a los mundos. ¿Y cuáles son esos mundos? Los que ya he mencionado. El mundo de la economía, el mundo del trabajo, el mundo de las relaciones entre pueblos, etnias y culturas, la ética social, la justicia y el derecho,
la comunicación social, la política y la administración pública, la salud, la armonía social, es decir, todo lo que comprende a una sociedad nueva, a una humanidad nueva. Por eso queremos incidir en todos esos mundos, en esos mundos. Entonces, la metodología. Ponemos un pequeño texto tomado de alguno de los libros, porque sobre el tema de la fraternidad hay ya bibliografía bastante abundante. En universidades se han vinculado a un movimiento de la fraternidad como principio de estudio, y ya hay libros suficientes que estudian la fraternidad como categoría política. Se hace una lectura cuidadosa del texto y luego se interpreta en clave política. Hay que leerlo con esa dimensión, insertarlo e interpretarlo en clave política. Este se llama la unidad en la política. Unidad, origen y objeto de la política. ¿Cuál es el objeto? La unidad, 2 puntos. Origen y objeto de la política. Es decir, estudiamos la unidad como objeto y origen de la política. Entonces, si alguno de ustedes me quiere ayudar a leerlo, les agradecería. ¿Quién quiere iniciar la lectura cuidadosa? ¿Qué es el ejercicio? Ya empezamos a entrar en el Yo, ejercicio que les propongo. ¿Cómo es su nombre? Listo. Mónica, Mónica, adelante. Gracias por su participación. Empiece a ¿me están leerlo ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, perfectamente. Gracias. La unidad en la política. Unidad, origen y objetivo de la política. La unidad es el origen y objetivo de la política. El elegido dentro de la democracia representativa es expresión de la unidad política, parte del análisis de la problemática y necesidades comunes que luego, como representante, debe promover y buscar las soluciones. En el origen de una comunidad política libre hay un acontecimiento comunitario. Este elemento comunitario es lo que permite el nacimiento de lo nuevo y muchas veces, luego de luchas y sacrificios, es lo que forma una comunidad constituida. Una comunidad constituida le da vuelta a la pirámide, parte del diálogo comunitario, analiza, es fuerte, unida, libera a su pueblo, da vida a una nueva nación, dando paso a unas instituciones adecuadas a la nueva identidad colectiva. La forma de hacerlo implica por lo menos un núcleo de personas dispuestas a sacrificar la propia individualidad por el triunfo de la causa, de modo que cada acción individual expresa a la comunidad que lucha, es esta la que le da sentido. Solo la fraternidad que no mide sacrificios permite vencer. La nueva comunidad política es el uno construido por la fraternidad. No, subieron demasiado. Ok. Esa nueva sociedad política que vive una vida ordenada y regulada tiende a olvidarse de la fraternidad y pone en segundo plano la unidad de la comunidad. Se debe siempre mantener y recuperar el punto de vista de la unidad para interpretar, corregir el rumbo con el bien común que los unió y que es el propósito de la lucha política. Es el origen de la comunidad. En el origen de la comunidad política se halla, por consiguiente, la realidad vívida de un pacto fraterno caracterizado por los principios compartidos y sobre los cuales se construye la unidad política. A partir de ese pacto se desarrollan sucesivamente los acuerdos, propuestas legislativas,
la red de intereses y relaciones sociales y económicas. A través del debate público se acuerdan continuamente las condiciones de la vida asociada, pero ese contrato nunca puede poner en discusión los principios originarios sobre los cuales se ha construido la unidad de la comunidad, a menos que se decida disolverla y hacer otra distinta. Esto es justamente lo que caracteriza a la actividad política. Mientras los actos privados pueden ser expresión de intereses parciales, individuales o de grupo, los actos políticos, en cambio, aun cuando entienden defender el interés de una parte, tienen que estar siempre motivados en la perspectiva de la unidad. Siempre tienen que preocuparse por insertar el bien privado en el bien común. La fraternidad nos descubre, nos hace sentir una pertenencia más fuerte y no parcial de la comunidad humana, comunidad política real, todavía carente de las instituciones adecuadas, donde la fraternidad puede tener plena aplicación porque es universal. Unidad y ejercicio político. ¿Cómo construir en el día a día la unidad política? La unidad se construye por medio de la fraternidad, en primer lugar, a partir de las relaciones personales. El político debe construir la unidad en todos los ámbitos privados de su existencia, familiar, amigos, trabajo, haciéndose constructor de la unidad en sus pequeños mundos, se vuelve capaz de comprender, abrazar y sanar las carencias de unidad más grandes de la ciudad, nación, de la humanidad. El constructor de la unidad no se improvisa, sino que se construye en cada momento. La unidad permite conocer los fundamentos y razones de la democracia. En la lógica del 3-1 no elimina las distinciones, sino que incluso la unidad es tal que cada uno las contiene en sí. La parte puede generar el todo si ya lo lleva en sí. Muchas gracias. Bueno, Con fíjense gusto. que este texto, lo que les pido es que lo lean varias veces, ¿no? Es la síntesis de un texto, de un libro que se llama La fraternidad del principio olvidado y otro que se llama La fraternidad en la vida pública. Entonces hice una síntesis lo mejor que pude para que entendamos, fíjese, cómo nos va llevando de la mano el sentido de la unidad en la política, a través de lo que significa el amor, el arte de amar en la vida política, que es práctico, ¿no? Es práctico. Entonces luego vienen 12 preguntas en un segundo momento que cada uno de ustedes en sus grupos, en sus comunidades, van a hacer el ejercicio. Es lo que hicimos durante de mayo a septiembre, que duró la presentación de esas 6 guías, y que luego íbamos y las poníamos en práctica, ¿no? Entonces dice uno, analice las siguientes frases e interrogantes. No se trata de responderlas en un papel, no es un examen, no. Es llevarlo a la práctica. Entonces uno tiene que volver a leer el texto para ver si comprendimos. En ese ejercicio que les decía, hacerme el vacío para poder entender el texto, leerlo con cuidado, volverlo a leer en la comunidad, uno por uno, van leyendo, van reflexionando y empiezan a entender lo que se está preguntando. Entonces, lo primero, ¿qué se entiende por una comunidad constituida y cómo se llega a conformar? Es la primera reflexión. A mí como me encantaría ayer escuchando al padre,
cómo sería interesante llegar a conformar comunidades constituidas, constituir comunidades. Fíjense que la palabra constituida tiene que ver con constitución, es decir, con unos principios que deben conformar a una comunidad. ¿Y cómo es esa común unidad? ¿Cómo llegar a conformarla? Yo les hago esa pregunta para que en el ejercicio que van a realizar en los lugares, en sus comunidades, entonces lo realicen, ¿no? Que lo hagan. Que ustedes se pregunten en ese grupo, oiga, ¿cómo sería de bueno hacer una comunidad, constituirla con principios, con fundamentos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que el Centro de Estudios e Investigación Política lo hace uno en ese momento en que se reúne con el otro a estudiar un problema político? Oiga, ¿qué piensan ustedes de estas elecciones? ¿Cómo es que se realizan? ¿Qué significado tienen? ¿A dónde nos llevan? ¿Quién es la persona más indicada? ¿Por qué sí? Tiene los principios éticos. Fíjense que en el texto habla de quién, cómo tiene responsabilidades familiares, sociales, locales, cómo es su comportamiento. Lo conozco. Es una persona que tiene unas relaciones que tiene entredichos, que no. Es decir, hay muchas circunstancias para analizar, pero lo primero que hay que hacer es constituir una comunidad. Luego viene una segunda reflexión. Diferencia entre colectivismo e individualismo de un acontecimiento comunitario. ¿Ve? A veces el colectivismo, esa forma de obrar como en masa, un colectivismo. O el individualismo, primero yo, no el tú. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos para llegar a un acontecimiento comunitario? Mire, es muy interesante porque en estos ejercicios que hago y que nacieron, que vienen muchos años trabajando en algo que conformé hace muchos años que se llamaba las escuelas de formación del ciudadano y de la ciudadana. Entonces iba a las distintas comunidades, a la acción comunal, a los acueductos, a las asociaciones, porque ese es el derecho social comunitario. A mí me gusta mucho estudiarlo, el derecho social comunitario, que ahí nace en una comunidad constituida. Entonces empezamos a hablar de las problemáticas del barrio, del problema de la vereda, del problema del municipio. Eso de que en un municipio, entonces una vereda contradice a la otra y se vuelven enemigos una vereda de la otra, eso no puede ser. En un barrio, entonces el parque es común, no. Mire, una vez en Medellín se arregló un parque que el municipio no quería arreglar. Entonces llegamos, hicimos una reunión de comunidad, todavía no había una comunidad constituida, pero ahí nació. Nos pusimos de acuerdo en ir y arreglar el parque. Y lo limpiamos y lo arreglamos. Y entonces la señora al ratico salió con limonada de una casa, el otro salió con un sapo. Es decir, se sintió que esas personas que no conocía estaban arreglando un parque. Lo mismo hicimos en Zipaquirá con un grupo de estudiantes para arreglar una calle los ancianos no podían caminar porque se embarraban y no podían pasar de un lugar a otro. Y hicimos un andén con los estudiantes. Es decir, era cómo ver que la fraternidad ayuda a resolver problemas comunes. Entonces hay que diferenciar entre el colectivismo y el individualismo. Luego dice, identifique la causa que amerita la pérdida de su individualidad. ¿Qué causa? Y ahí lo dice, ¿no? Hay unos seres humanos que dicen, oiga, yo voy a dedicarme a la fraternidad. Fíjense que no es solamente cosa de comunidades religiosas, no, es que nosotros somos los ciudadanos, es la soberanía, está en el pueblo, en la persona, en el que se relaciona con el otro. Entonces yo pierdo mi individualidad para cambiarla por el bien de todos. Es que si yo resuelvo el problema del acueducto, si resuelvo el problema de la alimentación, por ejemplo, en algunas parroquias, en algunos lugares, hemos conformado lo que se llama los centros de distribución. Entonces allí las personas llevan, me acuerdo en Pereira, con un párroco, el párroco que manejaba, que estaba a cargo él manejaba con la Universidad de Pereira, él estaba ahí vinculado, porque estaba en el mismo barrio donde estaba la universidad. Entonces creó un centro de distribución. Si viera cómo llegaba alimentos y él los proveía para que la alimentación de los estudiantes, les creó unos bonitos para que fueran y almorzar y no fuera el vivo el que quisiera 3 almuerzos, porque aquí existe también la mentalidad del vivo, ¿no? El vivo que llega
como decía una señora ayer en las preguntas, se apropia del mercado. No, entonces es entender que yo tengo que perder, que tengo que poner al otro, no coger 4 mercados, sino entender. Y eso se hace a través del amor. Es el amor el que lo resuelve todo. Por eso el amor es la palabra que comprende todas las palabras. Entonces no hay diferencia. ¿Yo qué amo? En ese barrio, en La Merced, llegaba un muchachito a los primeros días a crear tensiones. Lo amaban, lo enseñaban, lo acercaban. Y al tercer día se sentía amado y reconocido en su dignidad. Es decir, el amor rompe todas las barreras. Eso aplicado a la política, pues lo resuelve. Entonces, olvidarme de uno mismo es considerado como una condición básica de la libertad. Mire que ahí yo me ponía a pensar, porque yo me hago mi propio examen cuando hago estas guías, ¿no? Yo me voy purificando de cierta manera y ustedes lo van a hacer y lo van a sentir. ¿Qué es la libertad? No, que es que yo grito por la libertad, a mí me respeta y tal, vienen los gritos esto. No, yo tengo que olvidarme de mí mismo para ser libre. Fíjense ustedes, cuando yo pierdo mi libertad, soy libre porque reconozco la del otro. Y si somos libres, todos conseguimos el valor de la libertad a través de la fraternidad. No hay otra manera de consolidar los principios universales de la libertad y la igualdad si yo no pierdo mi propia libertad para entender la libertad del otro. ¿Qué se entiende por comunidad política? Fíjense cómo nos va llevando las preguntas a entender una comunidad política. Explique qué es una comunidad política. El cambio de la pirámide, ¿sí lo están viendo? ¿Sí están viendo cómo se da el cambio? Es que el que llega a hacerme propuestas políticas a mí, las preguntas que yo tengo a hacerle a ese político, ¿conoce usted la necesidad de mi barrio? ¿Usted conoce que nos hace falta el asfalto en una calle, que nuestra escuela no tiene lo suficiente, que la escuela está abandonada, que no tenemos la dignidad reconocida en la salud? Usted sabe las necesidades de mi barrio, de mi vereda, usted identifíquemelas, porque aquí nosotros sí las conocemos. ¿Cómo nos las va a resolver? La comunidad política es capaz de constituirse y hacerse valer como base fundamental de la idea política. La soberanía está en la comunidad política, en el barrio, en la vereda. ¿Por qué sí o por qué no estaría usted dispuesto a conformar una comunidad política? ¿Cómo se constituye la unidad? De un ejemplo. ¿Usted se considera constructor de la unidad política o promotor de la discordia política? Eso sí que hay, ¿no? Aquí peleamos por todo, ¿no? Y tal, y tal, y en las redes sociales, que son pérdida de tiempo, ponerse uno a leer eso, porque ahí lo que perdemos es tiempo y entramos en las discordias y en los malos entendidos y a veces en las malas expresiones. ¿Puedo ver a un hermano en el otro partido? Uy, yo lo veo como un enemigo o como la amistad política. Él no tiene derecho en ese poliedro, en esa diversidad, a tener una posición distinta, o caigo en el debate antagónico, pidiendo una aparente unidad e ineficacia política. Vivo por el todo, por la parte. Soy consciente que al presentarme como integrante del movimiento de la unidad y la construcción de la unidad, juego un papel con efectos en el ambiente. Claro, si yo, imagínense ustedes, cuando arreglamos esa calle, cuando arreglamos ese parque, cuando trabajamos por la comunidad unidos, ¿se acuerdan ustedes cuando hacían el convite para construir una carretera? Lástima, eso no puede perderse. Eso es el valor de una comunidad que trabaja en el beneficio común. Entonces, produce efectos en el ambiente, en la familia, en lo social, en lo político, donde me desempeño. De lo contrario, se distorsiona el valor profundo de la unidad. Yo no puedo aparentar unidad. La unidad es algo real. Me considero partícipe de la unidad y como tal, con la disposición de construirla con el que está al lado. Soy capaz de decir, yo tuve un disgusto ayer con esta persona y yo soy capaz de llamarlo y dar el primer paso para congraciarme, para reconstruir la unidad. Yo soy capaz de antes de terminar el día, antes de acostarme, pedirle perdón a mi esposa, a un hijo porque le falté ¿cómo? ¿Quién da el primer paso? Están golpeando, vaya, abra usted. Yo soy capaz de abrir la puerta primero que el otro. ¿Doy el primer paso? No, yo no. Yo no, porque mi ego no lo puedo sacrificar. Entonces viene la última pregunta. ¿Cuáles serán los cimientos sobre los cuales se construye la unidad? Entonces, la propuesta es que ustedes
reflexionen sobre esta guía en sus comunidades. Y cuando nos volvamos a ver, porque nos vamos a volver a ver, entonces yo seré feliz escuchando sus experiencias de esta propuesta que les hago como unidad y ejercicio político, como un ejercicio concreto, de uno a uno, de persona a persona, superar las diferencias, hagan el ejercicio, así sea chiquito, ¿no? Así sea chiquito, mire, colocar en la mesa del comedor, a uno y a otro. Entonces, imagínense una mesa en que está sentado el trabajador, la trabajadora, el amigo de uno, el que llega, y le ofrece a uno algo. Eso es costumbre en Colombia. En el campo, por lo menos yo lo siento. Uno llega y le dice, pero un momentico antes, por favor, venga, compartimos esta papita. Eso existe. Yo lo he vivido y es maravilloso. Construyamos comunidad y comunidad política. Y entonces le damos la vuelta a la pirámide y entonces seguramente lograremos la paz, la armonía, no entrar en contradicciones, no entrar en enemistad. Ahí los dejo porque yo quiero que ustedes me comenten lo que sienten, si lo pueden llevar a la práctica. Es el ejercicio que le compartí a Miguel Ricardo y que dije, bueno, con timidez, es decir, con sencillez les quiero proponer para que lo hagan, ¿no? Yo seré feliz de escucharlos a ustedes si les llama la atención, ¿no? Porque ahí está la pregunta, ¿no? ¿Quiero construir una comunidad política? ¿Soy capaz de construirla? ¿Y dónde empiezo? Ahí lo dice la parte del texto, ¿no? ¿Dónde empieza esa construcción de esa comunidad política? En mi casa, con el cercano, con el que trabajo. Y mañana son capaces, ahora que termina, voy a llamar por teléfono a esta persona que hace rato que no la llamo y que tuve un disgusto con él. Soy capaz de dar el primer paso. Soy capaz de hacer el arte de amar, amar por primero, amar a todos, amar al otro, amar al enemigo, ver a Jesús en el otro. Lo digo así, en términos cristianos. Soy capaz de ver al otro, ese que entra a mi casa y golpea, o yo le tiro la puerta. Soy capaz de hablar con él. Entro en diálogo profundo, escucha profunda y diálogo recíproco. Me coloco en la situación del otro, soy capaz. No me gusta cómo se viste, cómo se peina, cómo camina, cómo... Un juicio, juicios, todos los días juicios. Oiga, y es un hermano, porque somos hijos del mismo padre. Somos hermanos de la misma sustancia. Levante la mano el que se sienta de otra sustancia. Oh Dios. Bueno, les dejo esa inquietud y miremos si podemos llevarlo a la práctica. Y entonces con Miguel Ricardo me invitarán en el momento en que ustedes presenten sus experiencias en esas comunidades, donde están, donde habitan. A quien quiera los puedo poner en contacto en algunas ciudades donde estamos para que compartan, ¿no? Para que sientan la experiencia que también se vive en esos lugares. Por ahora los dejo ahí. Excúsenme las fallas que he podido tener, pero es mi querer compartir esta experiencia de vida en este momento de mi vida para sentir que he transmitido algo, ¿no? Yo entiendo que actuar inteligentemente, ¿no? Claro. Inteligentemente quiere decir con la capacidad de capacidad de entenderme, y por lo tanto de entender al otro, entenderlo. Eso, en primer ejercicio personal, soy capaz de entenderme, de saber quién soy, qué hago, cómo vivo, cómo convivo. Soy capaz de convivir con el otro. Bueno, bien, ahora abran sus micrófonos y Muy sus bien, cámaras y momento, les dejo momento para toda. las, muy bien, momento para las preguntas, para la conversación, para qué encontraron, qué vieron, o qué, cuál es la primera impresión, cómo vamos a hacer el ejercicio, porque la idea es que como con nuestros grupos eh, retomemos esta guía, la trabajemos, la reflexionemos. Ojalá primero lo hagan a nivel personal, ¿no? Cojan la guía y la trabajen cada uno y luego Hay que sí, cuando volverlo se a leer. reúnan, claro, cuando se reúnan con sus equipos seguramente va a salir muchísimas ideas, muchísimas cosas y eso es lo que queremos y poder ir construyendo esa comunidad como nos lo propone el doctor. Martín. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias al doctor Niño, no le agradé el nombre, por la Miguel. exposición. Miguel. Bueno, les quería decir algo
puntual, ¿sí? El Papa Francisco nos enseña en Laudato Si que el amor es también civil y político. Entonces, eso resume, es el numeral 231, resume gran parte de la conversación que hemos tenido hoy, ¿no? El amor es civil y político. Y nos dice el Papa Francisco con esa claridad y se manifiesta en todas las acciones con las cuales se construye un mundo mejor. Entonces, el Papa plantea una definición práctica de la política. Acciones, ejercicio del poder para el bien común, para construir un mundo mejor. Bueno, no es que las redes sociales sean una perdedera de tiempo, haría yo la aclaración, depende de la red social en la que uno está vinculado, ¿no? Entonces quería hacer esa afirmación. El doctor hablaba en una frase de las diapositivas en la cual dice que existe un déficit del elemento social en lo político. Y yo pues reflexionaba en ese momento, no es que exista un déficit social, sino que nos hemos acostumbrado a defender modelos de Estado olvidando otros. En la historia del constitucionalismo, son 4 los constitucionalismos que se han presentado en el mundo, ¿no? El evolutivo inglés, el revolucionario francés, el originario inglés y la escuela del derecho público alemán. Esos 4 constitucionalismos a nosotros nos han enseñado que existen 3 modelos de Estado y están en la Constitución de 1991 en constante tensión. El modelo del Estado liberal, que persigue la propiedad privada, las libertades y la seguridad. El modelo de Estado democrático, que persigue pues la participación, la igualdad y la libertad de la participación. Y el tercer modelo de Estado, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo del Estado social, que persigue los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos difusos, los derechos de las nuevas generaciones, medio ambiente y todo eso que nos aportó el socialismo. Estoy hablando desde la historia constitucional, ¿no? Y a veces sobrevaloramos el modelo de Estado democrático y nos quedamos ahí. Es más, a veces no sabemos ni qué es democracia. Coriel y Lewinsky en 1997, en un excelente estudio de la Universidad de Berkeley, ellos concluyeron que existen más de 550 definiciones sobre la democracia actualmente que se utilizaban para aquella época. Hoy se acepta esa definición de Ferrajoli, en donde se acepta, existe un consenso en que la democracia es simplemente un método para tomar decisiones sujeto a límites. Y nos quedamos tanto en la democracia, sobrevaloramos tanto, inclusive la democracia electoral, el voto. Es más, el mito de la participación política. La participación política ha demostrado que ya es un mito y por eso se están buscando nuevas formas de participación como los sorteos o los minipúblicos en las corporaciones públicas en Europa. Aquí es donde seguimos tomando decisiones con cuerpos deliberativos como el Congreso que toman decisiones por bancadas afuera del Congreso de la República. Entonces, a veces nos quedamos tanto en la democracia electoral, en el voto, que es costoso, que es un sistema que no funciona, y olvidamos el modelo de Estado social. Olvidamos el modelo entonces de los derechos sociales, económicos y culturales. Olvidamos el modelo del medio ambiente, de las nuevas generaciones. Entonces, no es que exista un déficit social, sino que es que nos hemos quedado solamente en un modelo de Estado que inclusive ya ha demostrado su pérdida de fuerza en las constituciones actuales o a nivel mundial. Entonces, quería hacer esa apreciación en cuanto al déficit del elemento social y lo político. Y a veces reducimos la política a la democracia electoral. Es un reduccionismo conceptual. Hay un artículo de la Constitución, aparte del tercero, que es muy mal comprendido y obsoleto porque la soberanía ya no se entiende al modelo del Estado burgués. La soberanía hoy es la capacidad para tomar decisiones sin interferencia política. El artículo 42 de la Constitución, tal vez el artículo más olvidado en la lógica del poder, y nos dice, nosotros tenemos derecho a participar en la conformación del poder, ejercicio del poder y control del poder. Y nos quedamos en la conformación del poder. Por eso a veces es mejor hablar de las elecciones y la conformación del poder y le damos mucha fuerza al voto y olvidamos todo lo demás.
Entonces, bueno, quería hacer esa apreciación. Muchas gracias. Gracias, Martín, por su aporte valioso de hacer la reflexión sobre lo que aparece en el escrito de la Constitución. Y como usted dice, la Constitución va empleándose, va aplicándose poco a poco. Ese contrato que todos firmamos se va realizando en la vida práctica poco a poco. La reflexión que nosotros hacemos en el movimiento político por la unidad es ¿por qué notamos una deficiencia de la política en la vida social? Porque cuando salimos a recorrer los lugares, los barrios, encontramos el déficit real, concreto ahí, ¿no? Gente con hambre. Uno de los países más desiguales del mundo, uno lo encuentra, América Latina. El movimiento político por la unidad lo estamos constituyendo en casi toda América Latina y nos reunimos cada mes para hablar. Y entonces empezamos a notar toda la deficiencia social que se encuentra. Ayer la explicaba el padre, ¿no? ¿Por qué alguien tiene que irse a un barrio a ayudar a quiénes? A los más necesitados. Luego hay deficiencia social y por eso se presentan reformas. Y la política tendría que resolverlo. Pero ¿cómo se parte para resolverla? Desde la base social política, las comunidades constituidas, fortalecidas, capaces de interpelar y de incidir y de ahí debe salir el que lo representa, no un desconocido, una persona que llega a decir, voy a solucionar los problemas del barrio. No, pero ¿cómo? Y para eso tenemos a personas que se han motivado y que lo conocemos como verdaderas acciones, personas comprometidas con la vida política de las comunidades. Eso es lo que tratamos de identificar desde abajo. Darle la vuelta a la pirámide es lo que llamamos. Pero claro, eso tiene que ser expresado en la parte de la legalidad, constitución y toda la pirámide legal. Pero nosotros partimos del estudio del derecho social comunitario, que también está en la misma Constitución, que es eso que usted acaba de nombrar en el artículo 43. ¿Dónde está el derecho a participar? ¿Pero qué es participar? No es solamente elegir, como usted muy bien lo dice, no es el voto. Es que el voto es lo último que ejercemos, pero ¿cuándo lo ejerzo y de qué manera lo ejerzo? Para lograr entender y formar parte de la vida política de una nación y de un pueblo y resolver las necesidades comunes. Es por eso que le estamos recomponiendo y repensando el sentido de la política, en la práctica, en la acción política, en la práctica política. Ana Belén y Carlos. 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 Carlos, Sí, gracias. Mi nombre es Carlos de la ciudad de Cali. Entonces, yo estoy de acuerdo con la conformación o la creación de lo que es comunidad acá en mi ciudad. Yo soy de la Comuna 5 y en esta Comuna 5 he querido trabajar con el adulto mayor, ¿sí? Pero porque veo que hay bastante grupos. Esta comuna tiene 21 barrios y hay 21 grupos de adulto mayor que más o menos se recogen unas 500 personas. Pero cuando yo entro a hablarles de política, estas compañeras plantean de que ellas no quieren hablar de política. De pronto he querido como diferenciar lo que es la política y el partido. Entonces, ¿qué pasa? Uno se sientan con una de las compañeras a averiguarle pues la problemática que tiene el adulto mayor, como es la salud, ¿sí? Los problemas que tienen con los nietos, etcétera, etcétera. Ella manifiestan, por ejemplo, lo que les interesa es hacer el ejercicio y que la gobernadora o el alcalde les lleve cada 2 meses el uniforme, o sea, la sudadera y la camiseta. Eso es lo único que les interesa a ellas. Entonces a uno lo rechazan. Y mi pregunta va en este sentido. ¿Qué se puede hacer o cómo plantearlas a ellas para que ellas entiendan? Gracias. Ah, otra cosita. En Cali, ¿dónde encuentra el movimiento? Gracias. Gracias, Carlos, por su inquietud. Bueno, la experiencia que hemos tenido en este barrio, La Merced, con estas profesoras y estas personas voluntarias,
es que, como les explicaba, el método, aquí hay también aquí en Bogotá hay otras personas que van a apoyar también a estas personas de la tercera edad que se llaman. Y lo único que hacen es llegar con la palabra amor, o sea, amar por primero. Es que la manera de conquistar al otro, por ejemplo, una de ellas hace acciones con las personas, las necesita, las limpia, le va, le trabaja, le enseña artesanías, le enseña a cocinar, comparten todo el día acciones concretas, el amar por primero. Entonces, en esa no se habla de política, se hace el acto político, de atenderlo, de reconocer los derechos. Y ahí, cuando esos no son reconocidos, es cuando aparece la necesidad, la circunstancia de vida de esas personas en esa comuna y que tienen que ser escuchadas por quien los va a representar en esa comuna. No el que llega, no el que cae en paracaídas, sino el que reconoce el valor comunitario. Entonces, por ejemplo, don Carlos hace un acto político con ellos, los reconoce, los valora, va y los visita. Y claro, si les habla de la política, van a entender la política actual, la política del negocio, y no la política actuada. En la medida en que don Carlos ya los representa políticamente de alguna manera. Y entonces es un vocero que lleva esa circunstancia a quien dice y quiere representarlos. Y luego viene entonces la puesta en común y por lo tanto nace y se presenta una propuesta concreta que tiene que ser entendida por esa persona que los va a representar en la comuna o el concejal que los va a llevar. Y entonces se crea una relación con el pueblo. Eso se llama el diálogo antes de la elección, en la elección y después de la elección, ¿no? Esos son los tres actos del verdadero político que quiere ir más allá de una simple representación, sino que asume la situación de ellos. Entonces hay que construirla con ellos o vivificarla, porque muchos de ellos no, pero ahí se constituye una pequeña comunidad que identifica problemáticas que tienen que ser expuestas cuando se tenga claridad de cómo se puede identificar en palabras, cómo se conceptualiza esa necesidad, cómo se presenta la propuesta concreta y si es capaz de representarla o no y de llevarla a cabo. No solamente para ser asistido, es que la asistencia sí mata la dignidad de la persona, ¿no? En los centros de distribución que construimos no se regala nada. Se vende un par de zapatos por 1.000 pesos o un vestido por 500, pero nada, es que la asistencia evita que la persona se siente asistida a través de la pachanga electoral. Pues claro, todos van porque hay cantantes. Eso es la pachanga electoral. ¿Cuánto le costó a usted el cantante que llevó? Y si es mejor o peor cantante el que llevó, ¿no? Si trae un cantante internacional o nacional. No, ese es malo porque es que cómo se le ocurre traer ahí a un tiplero ahí. No, no. Es decir, esa es la pachanga electoral. Eso no nos sirve de nada. Tenemos es que construir la política desde abajo. Ahí hay un acto político con la necesidad de estas personas, de estos adultos mayores, que se puede constituir para llevar la propuesta concreta. Ana Belén. Buenas noches. Pues muy entusiasmada con su charla, con su explicación. Sin embargo, yo escuchaba y decía, bueno, hay cosas que no se negocian en mi concepto, ¿sí? Hay cosas hay opciones de vida que no negocio. Entonces, si alguien en mi comunidad, supongamos, dice, no, vamos a mirar cómo apoyamos a una persona que ayuda a las que no quieren tener sus bebés y entonces la apoyamos para que vaya a alguna enfermera, y le haga el aborto. Yo ahí yo ya digo, por aquí no es el camino, ¿cierto? Cosas que no negociaría en cuestiones políticas, ¿cierto? Porque pues veo que lo siento así, lo miro desde todo punto de vista. La política tenemos que mirarla desde todo punto de vista que afecte al ser humano, que lo ayude o que lo afecte. Y pienso también que
que las redes sociales es la voz de los que no tienen voz, de los que no se pueden escuchar, de los que de pronto, le cuento que de pronto los políticos están muy pendientes de lo que dice la gente en las redes, porque eso les da a ellos, digo, los políticos del común, no de la sociedad política de la que usted nos ha hablado para que construyamos, ¿sí? Donde esa sociedad política que usted nos habla es desde la construcción de los saberes de cada persona. Para mejorar desde el saber de la comunidad, vamos a construir un saber más grande, ¿cierto? Que saque adelante un proyecto. ¿De qué tipo de proyecto? Pues depende de la necesidad de cada comunidad. Pero los políticos que ahorita tenemos viven muy pendientes, ¿no? Y la comunidad en general, el pueblo, nosotros, la sociedad, pues expresamos ahí lo que podemos y como lo entendemos, porque pues es la única voz que va a ser escuchada, ¿cierto? O vista o leída. Bueno, y, y me parece muy interesante eso de construir desde el conocimiento de la comunidad. Importantísimo. Muchas gracias. Gracias, Ana Belén. Sí, usted aporta porque la puesta en común de saberes, ¿no? Que eso es muy importante, claro. Ahí se va, todos tenemos un saber, ¿no? Una vez con unos estudiantes los llevé porque miraban a un señor en el campo y él dijo, ¿usted qué sabe? Don Tobías se llama, Don Tobías, ¿usted qué sabe hacer? Le decía, no, yo no sé nada, yo soy... Entonces le dije, pero ¿usted qué hace en el campo? No, pues yo sé sembrar, yo siembro papa, yo sé recoger una cosecha, yo sé manejar unos bueyes en aquel momento. Entonces llegué a los estudiantes y les dije que pensaban que este pobre hombre lo trataban así cuando era un hombre con dignidad completa. Entonces les dije, por favor, don Tobías, coja los bueyes y haga una línea con los bueyes, un surco. Y don Tobías lo hizo. Y luego le dije al estudiante, haga usted uno. No fue capaz de coger ni siquiera el arado con la mano. Esos son los saberes, ¿no? Uno desprecia los saberes del otro. Eso es muy valioso. Gracias por su aporte. Lo otro, efectivamente hay experiencias, claro, nos ha llegado. En Duitama se creó una entidad para recoger a aquellas mujeres que por alguna circunstancia, en ese entendimiento, en ese diálogo recíproco, podrían pensar en generarse un aborto. Ese valor de la vida. Cuando entran en diálogo y son amadas, tenemos experiencias, se supera. O sea, la primera reacción no es, yo no me trato con esa mujer porque su idea es la de que ella es partícipe del aborto, como libertad. Entonces uno, ¿qué hace? Ah, no, yo no me trato con esa persona, no. Nosotros hemos hecho la experiencia de acercarnos a ella y dialogar con ella. Es decir, no comparto su idea, yo no participo de eso, pero quiero que hablemos, porque esa persona, una señora que habló con ella en un congreso de esos, entonces se le acercó, le dijo, yo quiero hablar con usted, le digo, no voy a entrar en diálogo, en controversia con usted, no participo de esa idea, pero quiero comprender por qué usted piensa así. Hoy son amigas y conversan y se entienden y van comprendiendo la situación que viven las personas que llegan a esa decisión equívoca y que nosotros no participamos de eso, pero que hay que acercarse a ella. Por eso el diálogo y la escucha profunda. No se trata de entrar de primeras a rechazarla, porque entonces no amamos y hay que amarla. El amor vence, querida Ana Belén. Es difícil, pero hay que intentarlo, siempre. Amar a esa persona que piensa así. Uno no comprende por qué llegó a esa decisión, cómo pudo pasar. Bueno, digamos, Arturo, aquí no se preocupe por el Arturo, tiempo que nos dice Miguel ya Ricardo, son, pero yo puedo durar estamos a dos todo el tiempo minutos, que Arturo. quiera. Estamos a dos Arturo, minutos, entonces, Bueno, rápidamente, Arturo. muchas gracias, doctor Miguel Niño Sandoval, por su exposición, que me parece muy importante y esencial, porque nos fundamenta algunos elementos muy importantes para construir el desarrollo social y comunitario. Primero nos coloca en clave de derechos y ciudadanía activa a través de la participación ciudadana.
y los que hemos escuchado en parte este elemento sabemos que existe un marco normativo regulado por una ley estatutaria donde existen los diferentes mecanismos y espacios de participación ciudadana que nos permitirán, desde el ejercicio de una ciudadanía activa, ejercer la participación ciudadana en sus diferentes dimensiones, porque tenemos una problemática que es que últimamente somos más residentes que ciudadanos, y ahí hay un vacío muy complejo para efectos de construir el bien común y proteger el interés general. También nos coloca en un aspecto de la fraternidad, y eso nos lleva a la solidaridad globalizada, donde somos capaces de interesarnos por los otros a partir de sus carencias, necesidades y vulnerabilidades. Y con lo que usted nos plantea de la importancia del diálogo para construir en medio de la diferencia, y nos lo plantea como el vacío y el camino, el vacío socrático, que me parece algo muy importante, que es que mientras una vela está encendida, la otra está apagada, simplemente para escuchar y colocarse en el lugar del otro. Es un elemento y una simbología de mucho significado y mucha profundidad, porque nos permite saber que solamente escuchando y validando al otro en un espacio de fraternidad podemos construir en medio de la diferencia y seguir avanzando. Eso nos lleva también a la construcción de la paz total, cuando somos capaces de entender eso y cuando somos capaces de saber que podemos construir con el otro en medio de la diferencia y que los saberes de todos son un complemento, que las ideas no se imponen, que no, sino las ideas son el resultado de un complemento donde cada ser humano es valioso a partir de la fraternidad como un elemento que nos permite realizar la libertad y la igualdad. Entonces es un aprendizaje muy significativo y que nos hace un llamado a que lo más importante de nosotros como cristianos es el trabajo social y comunitario en salida, donde somos capaces de llegar a las comunidades para efectos de poderlas fortalecer y acompañar de la manera adecuada, a través del intercambio de saberes y a través del compromiso pedagógico para que la comunidad adquiera las competencias que le permitan realmente el ejercicio de derechos, porque estamos frente a una cultura actualmente de favores. ¿Cuál es el reto? Considera usted, yo le hago una pregunta muy concreta, ¿cuál es el reto que nos corresponde realmente para fortalecer y construir comunidad? Porque yo veo muchos problemas que tenemos acá en el territorio, que nos enseñan más a competir que a colaborar. Hoy en día, yo trabajo mucho con las organizaciones de base, de manera específica con consejos comunitarios y organizaciones comunales. Y eso nos coloca en situaciones a veces muy complejas. Cuando llegamos a los territorios étnicos y encontramos acciones comunales con mucha más perseverancia en cuanto a legalidad y en cuanto a constitución, y nos ponen a competir porque la Corte señala algo, porque la Ley 70 y todo eso. Entonces, en vez de podernos a colaborar en fraternidad y solidaridad, como actores de base, nos ponen a competir. Y eso está pasando en el territorio. Entonces, yo creo que estos lineamientos que usted ha planteado son básicos para seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, Arturo, por su importante aporte y comprensión de la situación, ¿no? Desde el ámbito constitucional, donde las iniciativas, nosotros tenemos iniciativas para proponer leyes y llevar a los consejos. Eso existe, está en la Constitución. Nos permite tener iniciativas legislativas. Entonces, ¿y cómo hacerlo? Mire, voy a contar también experiencia, porque eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, una ama de casa y dos personas aquí en Bogotá, cuando vivía allá, empezaron a invitar, es decir, la relacionalidad, ¿no es cierto, Arturo? Es decir, uno no puede llegar a la otra comunidad, sino que invitaban a las casas, tomarse el cafecito, al otro y al otro, identificaban 3 o 4 y se reunían. Y entonces allí empezaron a entender cuál es la situación de esa otra forma de pensar y cómo constituir que esa Junta de Acción Comunal cumpla su propósito y no se politice. Las juntas de acción comunal tienen unas funciones muy importantes, tienen una legislación muy completa y toda la tarea que tienen que hacer en esas comunidades. Generalmente no lo hacen. Entonces se necesita entrar con esta propuesta de encuentro, que empieza con el uno y con el otro y va sumando. Es una tarea. Por eso fíjese que la lectura dice que hay unos que tienen que sacrificar su individualidad en beneficio de los otros. Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a sacrificar mi individualidad para empezar ese diálogo uno por uno, para llegar a conformar esa comunidad, constituirla?
sea, no es fácil, no es que al otro día se constituya, pero ¿por qué unas sí lo logran, como usted lo dice, en la parte rural, en las comunidades que ahora nacieron? Después del acuerdo de paz han surgido muchas comunidades organizadas, que en Colombia hay muchas. Lo que pasa es que no son tan visibles, pero existen y están ahí. Entonces, ese es el trabajo que queremos proponerle, ¿no? Y que está en esas preguntas y en ese texto, para que ustedes lo pongan en práctica y lo compartamos. Y seguramente Arturo va a poder presentar una experiencia muy positiva porque tiene un conocimiento igual que el de Carlos, de poder pasar de esa idea, de ese pensamiento, de ese deseo que se nota en ustedes de querer avanzar hacia una democracia participativa, deliberante, que intente, que modifique, que crea desde la base, desde el otro, desde el más cercano. Esa es la práctica que tenemos que hacer y que les proponemos en este diplomado, ¿no? Poderlo llevar a la práctica, así sea chiquito, pero que cuenten una experiencia realizada en sus propias comunidades. Esa es la propuesta, ¿no es cierto, Miguel Ricardo? Que ustedes, Muy y si bien. necesitan más claridad o algo, léanla despacito. Van a ver ustedes, como decía Miguel Ricardo, uno por uno, ustedes la van poniendo en común y van poniendo los saberes en común, como nos dijo Ana Belén, lo van poniendo en común y van construyendo una propuesta pequeña. Empiecen por algo en esa comunidad que está cercana. Identifiquen una y pónganla en práctica. A ver cómo nos la participan y cómo ha sido su experiencia cuando nos volvamos a ver. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Mire, entonces la propuesta es la siguiente. Entonces, yo les voy a publicar el documento, cuestionario, para que ustedes individualmente lo lean. Y como decía el doctor Miguel, no se trata de responder un cuestionario, sino se trata de generar una narrativa a partir de todas estas preguntas, ¿sí? De generar un texto a partir de todas estas preguntas. Las preguntas son las guías, son las preguntas orientadoras, ¿sí? Son la De base para la, la construcción de ese de la documento, experiencia, que de la narren la experiencia. experiencia. Narren la experiencia, que eso es lo que nos está pidiendo el doctor, ¿sí? Ahí va quedando en el video la grabación para que ustedes vuelvan si se les olvida. Narren la experiencia. Las preguntas son solamente una guía, pero narren la experiencia a partir de esas preguntas, ¿sí? Eso a nivel individual. Luego se reúnen en los grupos que están organizados, ¿sí? Cartagena, Bogotá, Pereira, ¿sí? Yo ya publiqué los grupos. Si alguno no aparece, el primer ejercicio es escribirle al correo electrónico, oye, mira, si no contestó, inmediatamente me dice, Miguel, no contestó, no hay nadie, yo me quiero hacer con tal grupo, ¿sí? Porque aquí lo importante es conformar estas pequeñas comunidades, que es la que nos van a llevar a hacer un ejercicio que al final lo vamos a presentar. Al final lo vamos a presentar. Ahora, muy bien. Nivel individual, nivel de grupo, y nosotros, junto con el doctor Miguel, yo le proponía a él que después nos encontremos con ustedes. Entonces, vamos a hacer una reunión para encontrarnos con Cartagena, con el grupo de Cartagena. Y allí los vamos a escuchar, qué escribieron, cuál es la narrativa, qué es lo que nos cuentan, cómo nos cuentan la experiencia, ¿sí? Y seguramente con la ayuda del doctor Miguel, pues van a dar orientaciones para ir puliendo ese documento, cosa que al final nosotros podamos tener una propuesta clara y la podamos poner a rodar el año que viene, ¿sí? En el Qué bien. 2024 ustedes van a poner a rodar ese ejercicio que ustedes plantearon, lo van a poner a rodar en el 2024 y vamos a Muy seguir interesante. acompañándolos. Vamos a Claro, seguir Miguel. acompañándolos porque el Centro de Formación para Fray Gabriel lo que quiere es acompañarlos a ustedes y que ustedes Así aprendan es. también. Y bueno, yo les cuento, yo cuando trabajé en el CELA, en la Conferencia Episcopal, tuvimos formación líderes políticos para América Latina. ¿Cuál fue la gran felicidad cuando nos encontramos el primer diputado chileno que hizo parte de nuestras escuelas? Eso fue una felicidad inmensa, ¿sí? Y qué rico que alguno de ustedes nos lo volvamos a encontrar y ya esté en el ejercicio de la política, ¿cierto? Pero es un hombre creyente, es un hombre de iglesia, es un hombre que ama la doctrina del pensamiento social de la iglesia y es un hombre que ama la comunidad, es un hombre que vive el amor, como decía el doctor, es un hombre que vive la fraternidad, ¿sí? Y desde la experiencia franciscana hay mucho que decir, seguramente aportes de hermanos frailes, muchísimo en este tema de fraternidad
Creo que cuando hablábamos con el doctor para preparar esta sesión, valoramos eso porque es muy franciscano el tema de la fraternidad. Entonces, creo que por ahí les planteamos el ejercicio. Importante poderlos reunirnos luego con cada grupo y poderlos escuchar y poderles orientar y poderles dar luces, ¿sí? Pero atrévanse a construir, atrévanse a compartir sus experiencias y a dejarlas por escrito, ¿sí? No es fácil, pero creo que ese es el reto y seguramente lo más importante es llegar hacia el final. Hacia el final cada grupo va a presentar su texto, su narrativa, va a contarnos su experiencia y va a decirnos, voy a poner a rodar en el 2024 este tema y va a ser así, así, así. Y fíjese, El tema Ricardo, más que hacemos importante. un ejercicio de tener al frente a un opositor político, contradictor, lo que sea. Entonces hicimos un ejercicio y dividimos un espacio en 99 pasos. Y yo les decía, bueno, ¿quién es capaz de acercarse al frente? Tiene su contradictor político. La mayoría de lo hicimos en Tocancipá, uno daba un paso, el otro daba 5. Nadie dio los 99 pasos que había que dar para llegar al otro. O sea, yo soy capaz de dar el primer paso. ¿Se acuerda que el Papa nos propuso en su visita dar el primer paso? Oiga? Y a veces nos cuesta, ¿no? No soy capaz de perdonar al otro. Bueno, es el ejercicio, de eso se trata y por lo tanto la experiencia chiquita, no importa. Yo fui capaz de hablar con este, de conversar con aquel, de reconciliarme con aquel otro y nos cuente. Eso es. Gracias, gracias. Ok, listo. Quedo pendiente, muy pendiente de usted. ¿Quedó claro para ustedes? Sí, levante la mano, ¿quedó claro? Porque necesito que el ejercicio sea claro, súper claro para ustedes y que lo puedan hacer y que lo puedan disfrutar. Primero, gócenselo a nivel individual. Delcy, pregunta. Delcy. Arturo. Padre, se me fue el dedo, qué pena, perdón. Para informar que quedó claro, me quedó claro el ejercicio, doctor. Ok, Gracias, Arturo. Gracias. Muy bien. Listo, nos vemos. perfecto, muy bien. Nos vemos. De verdad, Que se les doctor ofrezca Niño, y primer aplauso para el doctor Niño órdenes. y aplausos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Creo que seguimos. Ya empieza el ejercicio de la construcción. Ya estamos escuchando teoría, estamos leyendo, estamos viviendo un proceso electoral, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y seguramente que de ahí también tenemos que hacer escuela. De eso también tenemos que aprender, de leer la noticia, de ver qué está pasando, de ver cómo nos lo narran las diferentes personas. Eso creo que es clave y creo que es importante. Les deseo un feliz descanso. Qué pena con ustedes robarles 12 minutos de su valioso sueño. Muchas gracias, bendiciones y seguimos trabajando unidos. Creo que vamos a hacer un ejercicio el mejor de todos. Muchas gracias, amigos queridos y amigas queridas. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Ok, gracias. Muchas gracias.